digamos, a lo largo de los años, mucho se ha estudiado la Trinidad, ¿no? Y llegando hasta hoy, cuando usted habla justamente de la Trinidad como comunión. ¿Cómo podría explicar, quizás brevemente, este concepto puntual de la Trinidad como comunión? Bueno, la Trinidad es un solo Dios, pero tres personas distintas. Y según von Balthasar, la distinción es la máxima que hay. En la máxima unión, porque es identidad de un único Dios. Entonces, allí aparece que los teólogos, por ejemplo, Karl Rahner, yo estudié con Karl Rahner en Innsbruck, va a decir que la unidad y la distinción son tan originarias una como la otra. En alemán dice gleich ursprünglich, es decir, igualmente originarias, ¿no? Y entonces yo, que justo mi idea es hablar ayer en lo piano sobre el concepto de unidad, que el verdadero concepto basado en la Trinidad de la unidad es en la diferencia, en la distinción, ¿no? Nosotros tenemos con Piero Cola y todo un grupo de reflexión de antropología trinitaria, que luego entonces aplicamos esto de la Trinidad a la realidad nuestra, a la comunión de la Iglesia y aún que culmina en la comunión eucarística. Entonces hay un teólogo importante, Gisbert Greshake, que tiene un libro de la Trinidad como comunión. Nosotros tuvimos acá, en el 2006, ¿no?, un congreso interdisciplinar, filosofía y teología y ciencias sociales, comunión, un nuevo paradigma. E invitamos entre otros a Greshake, que él entonces nos habló de esto, y uno de nuestros profesores, el padre Sarazaga, Gonzalo Sarazaga, que pertenece también a este grupo de antropología trinitaria, ha trabajado sobre ese tema en su tesis doctoral. Es decir, que, dice Greshake, en la teología ya especulativa, primero se pensó la Trinidad sobre todo como sustancia, una sola sustancia en tres relaciones subsistentes, ahí Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, luego como sujeto en Hegel, ya el mismo Hegel dice la sustancia del sujeto, él asume lo válido de la teología de la sustancia en la que él habla del sujeto, porque ya el sujeto explícitamente está diciendo que es consciente y autoconsciente, es decir, espiritual, ¿no? Sustancia todavía no lo dice. Y en cambio dice Greshake que ahora se está pensando la Trinidad como comunión, sin negar que sea sustancia y sujeto, pero reinterpretando qué significa sustancia y sujeto en el caso de Dios desde la comunión. Y la comunión está justo diciendo la unidad y aún en el caso de Dios, identidad en la distinción, en este caso las tres personas divinas, que para von Balthasar es la máxima distinción que puede asumir todas las otras distinciones, no solamente aún la entre Dios y la creación, entre todos nosotros, etc., sino aún la del pecado. Y por eso la puede redimir la Trinidad, porque es amor, Dios es amor. Y el amor dice unidad en la distinción, ¿no? Un ejemplo sería el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ahí Jean-Luc Marion tiene toda una fenomenología sobre el fenómeno erótico, hablando no solo de la familia, sino aún erótico también puede ser la relación con Dios y aún en la amistad, que no solamente es agápico, es un amor desinteresado,
sino también erótico en el sentido de que cada persona aporta a la otra. Entonces hay una especie de recibir un interés desinteresado, ¿no es cierto?, desde el otro. Y él entonces allí pone el ejemplo de la familia, ¿no? Y que, o si no también, cuando en la teología trinitaria, en la Edad Media, Ricardo de San Víctor habla del amado, el amante, que a su vez ama al amado, el amante, el amado, que a su vez ama al amante, y el amor como tres instancias y para explicar la Trinidad. Y entonces en el momento tercero habla del codilectus, ¿no? Es decir, por ejemplo en la familia, que el padre o la madre tienen más alegría que el marido o la mujer respectivamente ame al hijo, al co-amado, el codilectus, que a sí mismo. Hay un amor desinteresado hacia un tercero, y entonces Ricardo de San Víctor, este teólogo medieval, lo pone como modelo o como ejemplo, como figura de la Santísima Trinidad. El amante, el amado y el coamado, que al mismo tiempo sería el amor en persona. Padre, y recién mencionó a la creación, ¿no? Esa comunión justamente es entendible también en la relación entre nosotros con todo nuestro entorno natural, ¿no? En esta casa común que habla Francisco. Claro, lo dice explícitamente Francisco al final de Laudato Si, de la encíclica, ¿no? Por eso uno de los principios que él usa es todo está interconectado. Y lo basa en el hecho de que la Trinidad son relaciones subsistentes, interrelacionadas, ¿no? Y entonces dice que toda la creación tiene una impronta trinitaria. Y yo distingo ahí, tomando la frase de Francisco, digo, tanto a nivel del ser, ontológicamente, como a nivel del conocer, epistemológicamente. Porque él dice, todo está creado en su ser según un misterio trinitario y deberíamos tomar la Trinidad como una clave para conocer la realidad, ¿no? Cada uno se autorrealiza no individualísticamente ni en un sujeto colectivo, sino al contrario, en la interrelación con los otros, ¿no? Con Baltasar pone el ejemplo de la madre, ¿no? Cuando la madre, sonriendo o hablándole al niño, el niño como que despierta a su propio ser, ¿no? En una relación que luego interviene también el padre. Pero quiero decir que nosotros, dice el Papa explícitamente, no solamente somos más y maduramos en nuestro ser, sino aún nos santificamos más cuanto más nos relacionamos con los otros. Salimos de nosotros mismos, de nuestro propio amor, querer, interés, de nuestro amor propio, hacia el amor al otro. En el caso del niño y la madre, pero también hacia el amor aún a nuestros enemigos, ¿no? Pero entonces el Papa también lo aplica aún el amor a nuestra hermana madre tierra, a la creación, en el sentido pleno, ¿no? Y por eso dice, todo está interconectado. Y cada cosa se autorrealiza más, cuanto más sale de sí misma para darse el don a los demás. En la fenomenología o la filosofía actual hay un filósofo católico muy importante, Jean-Luc Marion, de Francia, que él desarrolla la fenomenología del don. Él está siendo dado, siendo donado, ¿no? Y después, por eso tiene luego otro libro sobre el fenómeno erótico. Pero en su libro, para mí, el principal, Siendo dado, es toda una descripción fenomenológica de la donación.
del don, y por eso cada uno siente primero una especie de don primordial, un llamado que hace que respondamos a ese llamado, y sería lo más propio nuestro. El padre Fares es un padre jesuita que está en la Civiltà Católica, discípulo de Bergoglio, y él leyó los apuntes de doctorado de Bergoglio cuando iba a ser sobre Guardini, y ahí él dice que como que cada uno de nosotros siente un llamado primordial, una vocación. A nivel bíblico diríamos, somos elegidos, llamados y misionados, es decir, elección, vocación, misión, cada uno en algo distinto en la vida. No es lo mismo usted que yo, o él que yo, o cada uno, ¿no? Todos, aún los no cristianos, ¿no es cierto? Y ese sería como ese llamado primordial, que es el nombre que nos da Dios cuando nos llama, ¿no? Entonces, el tema del llamado y la respuesta como un don y un contradón también de amor, lo que sería la base de la comunión, y que luego normalmente no queda en dos, sino se abre a un tercero, ¿no? Ahí el mismo Marión cuenta de este ensayista y literato, también filósofo francés, Montaigne, que él era muy amigo de otro, no sé quién, ahora no me acuerdo quién era, y hay un tercero que le dice, como que desearía yo ser el tercero en esa amistad que ustedes tienen. Es decir, que está abierto, por ejemplo, en el caso de la amistad, a muchos, ¿no? Y es lo que pasa en la comunión de la iglesia, ¿no es cierto? O en la familia, que no hay un solo hijo, a lo mejor son muchos hijos e hijas, ¿no? Bueno, entonces esa ya es la base de la comunión trinitaria, de la comunión eclesial, y que culmina, se alimenta y culmina en la comunión eucarística. Por eso el tema de la comunión es clave. Padre, yendo ya más al rol de la Iglesia hoy, el Papa usa algunas metáforas, ¿no?, que son muy interesantes, como la Iglesia como hospital de campaña, en salida, el poliedro, el sínodo, ¿no?, de este caminar juntos, la pirámide invertida, que evidentemente tienen una fuerza profética que convoca, ¿no? Sí, sí. ¿En qué medida la Iglesia en su conjunto adhiere a estas metáforas proféticas del Papa? Bueno, si las relacionaríamos, lleváramos realmente a la realidad, sería el reino de Dios en la tierra. Es decir, que vamos hacia allá, nunca la llamamos plenamente. Así como es el llamado, el nombre que Dios da, ¿no? Los guaraníes hablan que cada uno de nosotros somos un canto. Bueno, si ese nombre o ese canto que nosotros somos, nunca lo realizamos plenamente. El mismo Marión va a decir que la respuesta nunca llega a precificarse en el llamado, a no ser en Jesús o en la Virgen. Nosotros siempre algo de pecadores tenemos, ¿cierto? Siempre retaseamos la respuesta. Bueno, entonces, pero sin embargo, vamos hacia allá. Entonces lo mismo pasa con la Iglesia, ¿no? Yo creo que muchos, lamentablemente no todos, pero muchos, han escuchado ese llamado del Papa, de que la Iglesia en salida, la Iglesia... Por eso parece que lo votaron, según el cardenal de Cuba, es decir, que había hablado de quitar la autorreferencialidad en la Iglesia y de una Iglesia en salida, que eso movió mucho a los cardenales para que lo votaran, según después este cardenal de La Habana lo dijo, ¿no? Pero sea lo que fuere, bueno, entonces hay muchos
que hemos escuchado esa voz del Papa, desearíamos vivir esa sinodalidad de caminar juntos, ese poliedro, es decir, donde las diferencias se valoran, pero en la unidad, una sola figura, pero donde entran todas las diferencias, bueno, y un poliedro en movimiento, porque el poliedro es estático, pero en movimiento, es decir, bueno, y justo ese movimiento para ir logrando esa comunión cada vez mayor en la Iglesia, esa sinodalidad. Pero, evidentemente, que somos pecadores, tenemos muchas deficiencias. Por otro lado, hay otros que no aceptan la voz del Papa, ¿no? Es decir, buscando razones, etcétera, ¿no? Pero que de alguna manera aún operan en contra. Pero un poco es lo propio de la Iglesia militante, de esa lucha entre el bien y el mal, no solamente el mal fuera de la Iglesia, sino también somos justos y pecadores, el mal también y el pecado dentro de la Iglesia que hay que ir redimiendo. Sí. Y bueno, y muchas veces son los mártires los que justo semilla de nuevos cristianos, que pagan, digamos, esa redención, así como Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, para que nosotros resucitemos a una vida nueva. Y en Pentecostés aparece esa comunión, ese poliedro del cual usted hablaba, de que todos confiesan la misma fe en distintas lenguas, es decir, según distintas culturas, distintos enfoques, distintas perspectivas, pero sin embargo en la unidad de la misma fe. Ahí se está realizando la comunión, lo contrario a lo que había sucedido en la Torre de Babel, que viene la dispersión por la soberbia humana. Acá al contrario, por el amor, que es el Espíritu Santo, se vive la comunión, pero cada uno en su propia lengua y sin embargo la misma fe. Eso es el milagro de Pentecostés. ¿Y por qué es tan importante en la iglesia de hoy, ¿no? a nivel sociocultural, digamos, hoy de la humanidad? ¿Por qué es importante este aspecto de la sinodalidad, de caminar juntos, digamos, ¿no? O sea, respecto quizás a épocas anteriores? Bueno, yo justo estaba escribiendo y he escrito sobre eso. Por un lado es algo esencial en la Iglesia, ya desde el comienzo, ¿no? Tal manera que ya empiezan la Iglesia de los judíos, Iglesia de los paganos, y se va inculturando en el Imperio Romano, en los griegos, en los romanos, luego en los germanos, etc. Es decir, es esencial a la Iglesia esa sinodalidad. Sin embargo, aparentemente, en esta época, Dios nos pide que la explicitemos. Se daba, pero sin hablar de ella, o por lo menos no en esta forma. Ya con esto de que yo decía de Jacques, de concebir ya como un paso nuevo en teología a la Trinidad como comunión, explícitamente, y repensar desde la Trinidad como comunión todos los capítulos de la teología y los artículos de la fe, ya iba preparando esto, que ahora se hace más claro en Francisco. Yo pienso que por un lado hay como una nueva caer en la cuenta más claramente del papel del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿no? Es decir, sin recurrir a lo de el abad Joaquín de Fiore, que decía había un momento del Padre, un momento del Hijo, un momento del Espíritu Santo. Eso no, pero sin embargo ha habido sí acentuaciones, y en este momento como que se ha redescubierto el valor del Espíritu Santo
aún para la cristología y aún para el Tratado de la Trinidad, es decir, para toda la teología y toda la Iglesia y la praxis eclesial, por ejemplo, el tema del discernimiento de espíritus, en el mismo Papa Francisco, etc. Entonces, eso nos lleva a revalorar lo que yo decía de Pentecostés, una iglesia en comunión, la unidad en las diferencias, no solo culturales, sino también teológicas, de estilos, de espiritualidades, que sin embargo son distintas, pero todas coinciden hacia la unidad, ¿no? Y se complementan y se fecundan mutuamente. Entonces yo creo que en este siglo XXI es especial para la sinodalidad, ¿no? Entonces hay un momento de esencia de la Iglesia y un momento de un kairos o de una ocasión propicia especial en este momento. Probablemente porque la humanidad lo necesite en época de globalización. Es una especie como de modelo para una globalización alternativa. Actualmente la globalización es más bien económica y en favor de intereses, digamos, económicos, de las multinacionales, etcétera, donde prevalece, al contrario, una división entre, como decía Juan Pablo II, países cada vez más ricos y países cada vez más pobres, o por lo menos una grieta muy grande. Y lo mismo a nivel político, etcétera, esas competencias. Ahora está la guerra comercial entre la China y Estados Unidos, pero también en Europa el rechazo, y también en América, el rechazo a los migrantes, a los refugiados, a los extranjeros, un falso nacionalismo que vuelve. Entonces, como remedio contra eso, justo el modelo de una iglesia sinodal para una cultura del encuentro, como dice el Papa. Una cultura En cambio, estamos viviendo una época de desencuentro. En la encíclica Laudato Si, él habla de el paradigma tecnocrático, y ese paradigma tecnocrático, al contrario, crea desencuentro, lo que él llama la cultura del descarte. Se descarta no solo las cosas, que ya no sirven, sino las personas. Por eso algunos son como desechos, él mismo lo decía en Aparecida y luego lo retoma ahora como Papa. Es decir, y eso entonces, lo contrario a esa cultura del descarte, a ese desencuentro, a ese paradigma que en el fondo va a un individualismo competitivo, ¿no? O si no, a una totalización, por ejemplo, como pasaba en el marxismo, ¿no? Una totalización de colectivista que no tiene en cuenta a las personas, porque justo la comunión tiene en cuenta cada persona y al mismo tiempo la comunidad como comunidad. No es ni socialista ni individualista, ¿no? Sino justo el tema de la comunidad. Bueno, yo pienso que a esta época entonces le viene bien como remedio y como respuesta para una globalización, pero humana y según el Evangelio, y al mismo tiempo contra esa cultura del descarte y del desencuentro. Lo de la Iglesia sinodal como una especie de modelo para la humanidad. Habló de este deterioro, digamos, ecológico, económico, sociocultural, ¿no? Producto del paradigma tecnocrático. En ese sentido, imagina un viraje, porque habló también del rol del Espíritu Santo, ¿no? Imagina un viraje más vinculado a un soplo del Espíritu Santo, o también un viraje que venga más desde abajo, digamos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo opera a través nuestro, así que viene de abajo y de arriba al mismo tiempo, ¿no? Es decir que así como Jesús, para operar en el teatro del mundo, digamos, el teodrama, como diría von Balthasar, ¿no? Es el Hijo de Dios, pero hecho hombre,
el Espíritu Santo opera a través de los hombres, es decir, inspirando y llamando y moviendo a nosotros. Somos nosotros los que actuamos en la historia gracias a esa luz y a esa fuerza del Espíritu Santo. Creamos novedad en la historia gracias al Espíritu que es el Santo, que es el Espíritu de novedad. No es el Espíritu Santo que se ponga a actuar en medio de nosotros, sino que es a través nuestro, de tal manera que viene al mismo tiempo de arriba y de abajo, ¿no? Es decir, y somos nosotros los actores, y por eso el desafío a nuestra libertad, ¿no? Porque nosotros podemos aceptar la moción del Espíritu Santo, su llamado, su misión, o al contrario rechazarla, porque somos libres. Y ahí viene, por eso el desafío, es un desafío, ¿no? No es algo, una lógica necesaria, como era en Hegel o en Marx. No, la historia es una historia de la libertad, pero al mismo tiempo está orientada, digamos, por el Señor, y aún del mal se saca bien, ¿no? Como pasa, que por ejemplo, los mártires, bueno, todo ese mal tremendo que sufrió La Rioja con el asesinato de Monseñor Angelelli y de los compañeros. Uno de ellos estudió acá, fue alumno mío, Carlos de Dios Murias, el franciscano. Bueno, sin embargo ahora eso se redime y al contrario es para mayor bien de la Iglesia, ¿no? La sangre de mártires, semilla de cristianos. Y bueno, y lo mismo pasa, aunque no llegue al martirio de la sangre, pero los sufrimientos, los trabajos, las dificultades, el Papa mismo que está luchando, bueno, todo eso es parte de ese drama de la historia. Ahora yo creo que ya el mismo Papa lo dice, me parece a mí, como yo interpreto la encíclica Laudato Si, que ya hay no solo resistencia, sino un comienzo de superación del paradigma tecnocrático. Cuando él habla de que dice es lo auténtico humano se filtra como la niebla por debajo de las rendijas y se mete, y ahí mismo en ese contexto habla, por lo menos pone 3 ejemplos de superación del paradigma tecnocrático en distintas situaciones. Y yo pienso que, digamos, todavía es algo incipiente, pero ya emergente. No es meramente una posibilidad, sino una posibilidad real y una emergencia que depende de nosotros, de nuestra libertad, si aceptamos el desafío o no lo aceptamos, cómo respondemos a ese llamado del Espíritu para revertir el paradigma y superar el paradigma tecnocrático moderno, que en el fondo, por eso uno de los libros que el Papa cita en la encíclica es El fin de los tiempos modernos de Romano Guardini, ¿no? Porque ya algunos hablan de posmodernidad o modernidad tardía, pero se está gestando algo nuevo que todavía no sabemos lo que es y no podemos darle nombre, pero en la línea esta de una superación del paradigma tecnocrático. Eso según mi opinión. Sí. Padre, y yendo a la realidad latinoamericana, ¿cuál es el papel que la Iglesia justamente latinoamericana cumple en cuanto a este camino sinodal, digamos, ¿no? ¿Qué aporte puede dar la Iglesia latinoamericana en este sentido? Bueno, ya lo está dando y ahora se le desafía que dé más, ¿no? Ya cuando se creyó, por ejemplo, el CELAM fue una institución que mostró que América Latina y el Caribe de alguna manera somos una patria grande,
como ya lo decía San Martín, Bolívar, Artigas, etc., ¿no? Es decir, que tenemos una unidad por las lenguas, la cultura, la religión, etc., la historia, mucho más a lo mejor que Europa, que aunque Europa, una cosa es un noruego, otra cosa un griego o un andaluz, sin embargo, hay una unidad, a diferencia de, que sea, por ejemplo, de China o la India o lo que sea, o el África. Bueno, mucho más nosotros, ¿no? Esa patria grande, por la historia, por la lengua, la religión católica, pero también cristiana en general, los no católicos, la mayoría son cristianos, es decir, y que hay algo común, esa patria común, que se manifestó en la Iglesia, sobre todo, entre otras cosas, por la creación del CELAM, que fue en la conferencia de Río de Janeiro, y luego las conferencias de Medellín, de Puebla, Santo Domingo, Aparecida, como que han ido haciendo crecer eso, esa conciencia eclesial de la unidad de la Iglesia en América Latina y el Caribe, que a su vez tiene que servir, estar al servicio de la unidad ya a un nivel más amplio, cultural, económico, político, jurídico, etc., ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahora en este momento, justo estaba leyendo hoy que la nueva conducción del CELAM está proponiendo, o a la posibilidad al menos, y probablemente la realización, de otra nueva conferencia, después de la de Aparecida, porque fue en 2006, y ahora estamos ya en 2019, que no han nombrado los directivos de los distintos departamentos, pero sí han nombrado 2 obispos por cada región, por lo tanto 8 en total, como está dividida América Latina para el CELAM, y como para repensar la misión del CELAM en este momento, que estaría por un lado en servicio de la comunión y la sinodalidad de la Iglesia de América Latina, y a su vez, por lo tanto, de América Latina ya como región, como continente, y por otro lado, de la línea que lidera el Papa Francisco, ¿no? Entonces, si eso se lograra, ya sería para la Iglesia un avance muy grande interno y al mismo tiempo un servicio ya aún para la política, para la economía, para la cultura, para América Latina y el Caribe, ¿no? Que sin perder las idiosincrasias nacionales, sin embargo, nos consideremos, como lo somos, una especie de patria grande o patria común. Padre, ¿y cómo lograr ser cada vez más sinodales, pero en nuestras pequeñas comunidades, ¿no? En la iglesia local, donde nos movemos todos? Y bueno, en el fondo es salir de sí mismo y ponerse al servicio de los demás, ¿no? Mutuamente, recíprocamente, ¿no? Por otro lado también aceptar al otro como es el otro, y tratar de colaborar juntos. Es decir, ¿no? Aquello de cuando 2 o 3 están unidos, está Jesús en medio, que lo que dicen los focolares, ¿no es cierto? Tomándolo del Evangelio, ¿no? Pero en el fondo es lo que usted decía, esa figura del poliedro, del caminar juntos, de la pirámide invertida, etcétera, que nos pueden ayudar para orientarnos. Pero fundamentalmente es morir al propio amor, querer, interés, al propio amor propio, y estar al servicio y a la escucha de los demás. Porque muy importante es saber también no solo dar,
sino a veces es más difícil saber recibir el don del otro. Cada uno de nosotros es don para el otro, ¿no? Pero a veces nosotros o estamos cerrados nosotros mismos, o pensando en el dar, que es muy importante, pero también es muy importante saber recibir, porque cada otro tiene algo también que darme a mí, que solo él puede darme, ¿no? Y descubrir eso también me parece que es importante para la comunión y para la sinodalidad. En esa comunión también hay una cuestión intergeneracional, y los jóvenes hoy, digamos, están vistos de manera especial por el Papa Francisco, también a través del sínodo justamente sobre los jóvenes. ¿Cómo ve usted a los jóvenes hoy, quizás a los jóvenes latinoamericanos, digamos, en este camino sinodal también? Bueno, tiene una misión muy importante, es traer la novedad, ¿no? Lo que están viviendo, algo nuevo, algo distinto, ¿no? A veces hasta en cosas puramente materiales, como es que a lo mejor un chico ya sabe operar con la computadora, qué sé yo, y yo no lo sé. Bueno, ¿no? Es decir que aún en esas cosas, pero sobre todo en muchas otras, ¿no? Como que a veces el joven tiene unas antenas para ir viendo por dónde va la cosa más hacia el futuro, y los viejos más bien quizá, la sabiduría que trae la tradición, etcétera, ¿no? Tal manera que me parece que ahí hay una misión muy importante de la juventud en la misma vida de la Iglesia hacia una novedad que es un propio, hacia donde nos guía el Espíritu Santo, ¿no? Para ir terminando, así no le robamos sí, mucho más tiempo, ¿cómo ver, padre, signos positivos, que usted los fue nombrando muchos, hacia esta cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco, con tantas cosas negativas y dificultades que hoy vivimos a nivel sociocultural, en la humanidad misma? Bueno, yo creo que hay muchas más cosas positivas de las que caemos en la cuenta. Lo que pasa es que no tenemos ojos para verlas, ¿no? Si una situación es negativa y difícil, es la de Venezuela. Y hay un libro del padre Trigo, Pedro Trigo, ¿dónde pasa hoy Dios por Venezuela? Y él encuentra muchísimo, sobre todo en la gente sencilla, ¿no? Es decir, que vive esta situación, a veces que no tienen medicamentos o no tienen comida o dificultades, una cosa o la otra, en paz, buscando lo mejor, etc. Es decir, que si tenemos ojos, vemos, porque normalmente nos fijamos más en lo negativo. No digamos nada de una situación así muy especial como la de Venezuela, pero por ejemplo, en un barrio, ¿no es cierto? Nos fijamos, hay este que criticó a aquel, o aquel que se peleó con tal, o el otro qué sé yo. Bueno, pero y todo lo bueno que hay, como que lo vemos tan como obvio, que recién cuando nos falta, caemos en la cuenta, ¿no? Bueno, y yo pienso que hay mucho más bien que mal, ¿no? Ahí hay dos propuestas que a mí me ayudan. Vuelvo a citar a von Balthasar y luego al filósofo Paul Ricoeur. Von Balthasar, basándose en el Apocalipsis, dice, van creciendo el bien y el mal. Es decir, que al mismo tiempo que crece el mal, crece el bien. No es solamente que crezca el mal, crece el bien. Pero quizá mejor lo de Paul Ricoeur, que él es protestante pero muy buen cristiano, era porque ya murió, que habla de las categorías de la esperanza, ¿no? Y él dice que son categorías no necesariamente solo teológicas, sino también de una filosofía que él llama del umbral, que está acercándose a la teología, pero todavía es filosofía, según él, ¿no? Bueno, y entonces hay una categoría que es la toma de San Pablo,
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces yo pienso que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un poco lo que yo citaba recién del martirio de los mártires riojanos, ahí abundó el pecado, pero ahora sobreabunda la gracia que ellos nos dieron, ¿no? Yo no pude ir a La Rioja, pero vi toda la ceremonia y bueno, y realmente me conmovió y esa muchísima gente, etcétera, ¿no? Es decir, que hay gente que, bueno, que eso mismo le ha ayudado muchísimo para su fe, bueno, y así pasa con otros casos, ¿no? Bueno, de tal manera que esa categoría de la esperanza de Paul Ricoeur tenemos que tenerlas en cuenta, y sobre todo esas, son tres, pero no las voy a señalar todas, pero la tercera, que es la más importante, ¿no? Le llama él de la sobreabundancia, es decir, donde abundó, sobreabundó, ¿no? Y de hecho, en este momento yo veo en la filosofía, también citaba a Jacques-Louis Marion, pero puedo citar a otros filósofos, aún en América Latina, ¿no? Que dan importancia a eso, al tema del encuentro, al tema del otro, del rostro del otro, por ejemplo Manuel Levinas, al tema del don, que en el fondo los descubren a nivel filosófico porque se está dando también en la realidad cotidiana. Bien, la última, ahora sí, pero puntualmente sobre, digamos, hay un próximo sínodo que se nos acerca, que es el panamazónico, y que justamente incluye esta idea de sinodalidad de la Iglesia y también el cuidado de la casa común. ¿Por qué la trascendencia de un sínodo de esta naturaleza en el hoy de la historia? Bueno, porque se tiene en cuenta la casa común. Además son 8 o 9 países que directamente están involucrados. Pero además porque se reivindica a esos pueblos originarios del Amazonas para que la Iglesia tenga un rostro amazónico, así como acá tendría que tener un rostro argentino y porteño, o así como en otras partes un rostro japonés o africano o lo que fuera, ¿no? Es decir, el tema de la inculturación, que el Papa le da mucha importancia también, del Evangelio, tomando carne de la cultura, lo bueno, y criticando lo malo, porque al mismo tiempo hay que redimir las culturas de lo malo que puedan tener, para hacerlo resucitar, ¿no es cierto?, a un mayor humanismo, pero al mismo tiempo la interculturalidad, es decir, cuando uno vive su fe cristiana dentro de una cultura particular, al mismo tiempo en diálogo con las otras culturas que se van enriqueciendo mutuamente, una especie de sinodalidad también. Y bueno, entonces, la importancia que puede tener aún para nuestra propia cultura, para la cultura europea, pero para la cultura mestiza latinoamericana, etcétera, ¿no? El diálogo con estas culturas amazónicas, que por ejemplo una de las cosas que nos pueden enseñar es el cuidado de la madre tierra, ¿no? O el valor de sus tradiciones ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Tal manera que el diálogo también con estas culturas enriquece a las demás culturas, aún a las que estén más lejanas geográficamente. Muchas gracias. De nada.